Buenas noches, hermanas. Nuevamente estoy aquí. Gracias por invitarme a los pastores, Iván y Janet. Gracias por la oportunidad. Y también a mi hija. Y bueno, seguimos aquí con la escuela de padres. Y yo creo que cuando un niño nace, el primer regalo que debemos de darle a la mamá, bueno, a los papás en este caso, es su manual de instrucción para niños, ¿verdad? Esto yo creo que es el primer regalo que se les debe de dar. Tan pronto nace el bebé, aquí está tu instructivo para guiar a tu hijo en su camino, para que veas cómo es la manera en que se debe de educar, ¿no? Ahora, el tema que vamos a ver es la disciplina. Y cuando nosotros escuchamos la palabra disciplina, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Hagamos un poco de ejercicio, dejemos poner la mente, pensemos, ¿qué entendemos por disciplina? Porque muchas veces esta palabra está influida eh, por pensamientos externos a la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, nuestro pensamiento debe de estar influido más que nada por, por su misma palabra. Entonces, a veces con esta palabra podemos decir, bueno, es que el psicólogo dice esto, bueno, es que derechos humanos dice esto, y en fin, ¿verdad? Mi comadre, mi compadre, mi hermana, todos tenemos basamos el significado de la palabra disciplina por pensamientos externos, más no por la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver. La palabra de Dios nos dice claramente qué cosa es la disciplina. Y buscando algunos significados de la disciplina es instrucción, educación, corrección y castigo, ¿verdad? Esos son los significados. Instrucción, educación, corrección y castigo. Y entonces la disciplina tiene que ver con la formación del niño. Ahora vamos a ver, la disciplina de Jehová es una expresión del amor que le tiene a su pueblo. Eso lo vemos en Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces vemos que es una expresión de su amor, ¿verdad? Hacia su pueblo, hacia sus hijos. La instrucción que Jehová nos da corrige nuestros puntos de vista equivocados. Entonces vamos a ver por medio de la palabra de Dios que nosotros tenemos eh, puntos de vista equivocados en cuanto a esta palabra. También va a contribuir a que moldeemos esta palabra de acuerdo a la mente de Dios y también para que orientemos nuestra conducta. Y vamos a ver que lo principal o el punto principal es que nosotros mismos seamos primeramente disciplinados y disciplinados para que nosotros podamos a la vez disciplinar. Si tomamos en cuenta que la disciplina es instrucción, educación, vamos a ver entonces en qué vamos a instruir y a educar a nuestros hijos. Y nos vamos a ir a Deuteronomio 1 al 6. ¿En qué vamos a disciplinar a nuestros hijos? ¿En qué los vamos a instruir? ¿O en base a qué los vamos a educar? Vamos a ver Deuteronomio 6, del 1 al 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras
yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bien, aquí vemos la instrucción. Me gusta la otra traducción que dice, escucha pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Y en esta es la disciplina que les vamos a dar a nuestros hijos. Que nuestro Dios uno es. Si pudiéramos cambiar que dice, escucha pueblo de Israel, podríamos poner cada uno ahí su nombre. Escucha pueblo de Giesi, ¿verdad? Escucha pueblo de Iván. ¿Cuál es la instrucción que Dios te está dando para que guíes a tus hijos? Y entonces aquí algo importante que nos dice Deuteronomio dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Y aquí viene lo importante. Y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalos en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad, ¿verdad? Repítelas. ¿Por qué? Porque es a base de esta disciplina de la repetición, que es como vamos a poder guiar a nuestros hijos. Y si vamos un poco más a profundidad en cuanto a la disciplina, Dios primero nos instruye, nos enseña para después ya aplicar la disciplina. Para después, si no obedecemos esa disciplina, ya viene el disciplinar, que es el castigo. Y vemos cómo Dios es muy justo. Y a veces, o sea, cuando apenas estamos iniciando nuestra vida cristiana, a veces pensamos, ay, es que Dios está muy duro. Y uno de los ejemplos que a mí me llamó la atención cuando yo inicié mi vida cristiana, fue cuando me encontré en el caso de Números 15, del 32 al 36, cuando una persona es lapidada por haber violado el día de reposo. Dios les había dado los mandamientos que deberían de guardar el día de reposo. En este día no se debería de hacer ningún trabajo. Y entonces vemos a este hombre que sale a recoger leña. Ya estaba violando la ley de Jehová. Lo traen ante Moisés y entonces Dios por medio de Moisés dicta la sentencia y dijo que tenía que ser lapidado, ¿verdad? Por haber violado la enseñanza que Dios les había dado. Respeta el día de reposo. Entonces vemos que la disciplina de Dios, el castigo era fuerte. Luego nos encontramos con otro, en Deuteronomio 21, del 13 al 21. Hijo rebelde es castigado, ¿verdad? Dice que cuando los hijos eran rebeldes y contumaz, tenían que presentarse a los ancianos y ellos dictaban la sentencia. ¿Cuál fue? Tenía que haber sido, le daban muerte. Entonces, de primer impacto, o sea, decimos, pero ¿cómo? O sea, esto es muy drástico. Pero imaginemos o pensemos por un momento, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiese puesto esta disciplina? Pues si este hombre salió a recoger leña y no le pasó nada, pues todos iban a salir, ¿verdad? Decía, pues no pasa nada, pero cuando vieron que Dios impuso un castigo, entonces todos se frenaron, ¿verdad? Dijeron, no, tenemos que entonces que respetar el sábado. Lo mismo con este muchacho, pues si era rebelde, me imagino era rebelde, rezongón, tal vez a lo mejor intentó pegarles alguna vez a sus papás, ¿por qué tuvieron que hacer? Poner un castigo ejemplar para que los demás no fueran a cometer lo mismo. Gracias a Dios que ya estamos bajo la gracia y ya no hay ese tipo de castigos, pero lo cual no quiere decir que no se va a castigar al niño cuando cometa pecado, porque también ahí debemos de tener cuidado en los términos. Ya no usamos el término pecado, ¿verdad? No, se oye muy uh, duro. Mejor digámosle error. Es que cometí error. No, la palabra de Dios nos dice que llamemos a las palabras como son. Si es pecado, ¿verdad? No le vamos a cambiar otras palabras. Entonces, volviendo a la disciplina, lo primero que tenemos que hacer es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Si el niño es desobediente, hay que decir, bueno, primero instruirlo.
No debes de ser desobediente porque la desobediencia trae una consecuencia y es que te puedo dar un pau, ¿verdad? Como ahora decimos. Entonces el niño va a decir, porque son listos y a veces nos miden, ¿verdad? A ver si de veras me pega o no. Y entonces, pues si la mamá no aplica o el papá no aplica corrección, pues el niño va a hacer lo que quiere. Pero si a la primera lo paramos, o sea, si te dije que no tenías que hacer, tomar, por ejemplo, la tablet, ver la tablet mientras estás comiendo, es que se debe de respetar esa instrucción, esa enseñanza. Pero si nosotros somos la que estamos violando esa ley, pues imagínense, el niño menos nos va a obedecer, ¿verdad? Entonces también debemos de ser congruentes con lo que estamos enseñando. Y como les digo, lo importante es saber conocer las escrituras. ¿Qué dice Dios al respecto? No vamos a ver, ay, ¿qué me dice el psicólogo? ¿Qué dice el derechos humanos? ¿O qué dice Walter Mercado? No sé, ¿verdad? ¿Qué dice Dios con respecto a cómo debemos disciplinar a nuestros hijos? Tomando en cuenta que la palabra disciplina es instrucción, educación, corrección y castigo. Así es como tiene que ser. Vamos a instruirlos en la palabra de Dios, vamos a educarlos conforme a la palabra de Dios, vamos a corregirlos y también vamos a castigarlos como nos dice la palabra de Dios. Y también vemos que si nosotros seguimos estas enseñanzas, nos dice en Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Quieres descansar el día de mañana sabiendo que tu hijo va a obedecer la palabra de Dios? Instrúyelo en la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y sobre todo también ora. Ora por las mañanas, ora en las noches, ora cuando te vayas a acostar, ponlas en las manos de Dios. Yo, gracias a Dios, cuando escuché una predicación de que ora por tus hijos, como lo hacía Job, ¿verdad? En ese tiempo él se levantaba y decía, voy a ofrecer sacrificios porque no sea que mis hijos hayan pecado. Debemos de tomar ese ejemplo, ¿verdad? Es lo mismo, ora por tus hijos. Mis hijas ya, cada una de ellas ya formó su hogar y sin embargo, oro por ellas y no dejo de instruirlas. No, guarda tu testimonio, llevas el nombre de Cristo, te llamas cristiana, ten un buen testimonio en tu trabajo. Hermanos, aunque nuestros hijos se vayan de nuestro hogar, siempre como padres debemos de seguir orando por ellos. Nunca se cansen de orar y tampoco, aún cuando estén adultos, siempre es importante recordarles, ¿verdad? Las bases de que para que tengan una vida eh, exitosa es este libro en el que deben de fundar sus caminos, la palabra de Dios. Gracias.